Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo lunes literario en el que estamos probando cosas nuevas. Antes de empezar la segunda temporada, mi amigo, el doctor Asael Benzor, me hizo la sugerencia, ¿no? De que empezara a probar cosas nuevas para, de alguna manera, mejorar la grabación, ¿no? Que no se viera tan casera, porque sinceramente sí es una grabación casera de los lunes literarios. Y pues bueno, el día de hoy quise probar, estoy grabando igual con la misma cámara de mi laptop, que es como se facilitan las cosas más, como una videoconferencia de Zoom. Sin embargo, tengo una luz aquí enfrente de mí y estoy probando con un micrófono profesional, ¿no? Que usamos para grabar podcasts. El día de hoy, bueno, y me gustaría, ¿no? Antes de empezar, me gustaría saber qué opinas, si notas la diferencia, si es mejor, si es peor, alguna otra sugerencia que tengas. Pues bueno, trato de cambiar periódicamente también los fondos de pantalla. Entonces, pues bueno, ojalá esto ayude a tu experiencia, ¿no? Aprender a tu experiencia con la literatura científica y de alguna manera la interpretación que yo le doy, porque aunque no quiera, siempre sale una interpretación mía, ¿no? Que es derivado de lo que he visto, lo que he aprendido de mi experiencia profesional, mi experiencia clínica y toda la demás experiencia que pudiera tener. Ahora sí, el día de hoy vamos a platicar de un artículo que se me hizo interesante. Debo decir que este lunes literario va a ser un poco diferente porque el artículo que me encontré y del que voy a hablar es básicamente para una tarea que me pidieron en el posgrado, ¿no? Entonces, tengo una presentación que hice yo, obviamente leí el artículo, hice la presentación. El día de hoy no traigo el artículo subrayado como generalmente lo traigo, pero traigo la presentación, ¿no? Entonces, también este es un formato nuevo que me gustaría que probáramos, a ver qué les parece. Vamos a hablar un poco sobre la colocación de implantes, ¿no? Vamos a ver una clasificación que va no tanto de implantes, sino de los tiempos en los que podamos colocar un implante para que tener mejores resultados. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla completa. Aquí estamos. Esta es la presentación que tengo y este es el artículo ahorita. Se llama Implant Placement, Post-Extraction in Aesthetic Single Tooth Sites. When immediate, when early, when late. Es del doctor Daniel Bosser. Y pues bueno, es del 2016 me parece. No es el más actual. Sin embargo, es actual. No tiene 5 años. Está, digamos, rozando en lo que se considera actualidad. Ay, perdón, es que el micrófono me parece que tiene un poco de polvo y me lo estoy tragando todo. Por eso de repente quiero toser. Lo que me gusta de este journal de Periodontology 2000 es que pues, la estructura de sus artículos es muy buena y también supongo que le piden a los autores cierta forma de redacción que te da como un contexto mayor. Se me hace buenísimo las lecturas. Generalmente son artículos más largos, pero también vienen más explicados, ¿no? Entonces, la primera introducción básicamente te habla, o bueno, la introducción básicamente te habla de cómo, de cómo antes se colocaban implantes básicamente en pacientes edéntulos sin ningún diente y cómo se han ido, o bueno, cómo se fueron colocando los implantes en pacientes que para sustituir, digamos, nada más un diente. Entonces, cómo se fueron necesitando alternativas, biomateriales y todo lo que tenemos hoy para lograr que eso sea exitoso, ¿no? Que colocar un implante digamos, en el alveolo con la extracción inmediata, digo, inmediatamente después de la extracción, cómo, cómo se tuvo que partir de esa necesidad de no nada más colocar implantes para colocar dentaduras completas como las conocemos, no tal vez el Olon 4 o Olon 6, sino para reemplazar nada más un diente. Desde entonces, el porcentaje de los pacientes parcialmente déntulos en la odontología de implantes ha incrementado significativamente y hoy estas indicaciones predominan en la práctica diaria, en particular en gaps o en zonas edéntulas de un solo diente. Entonces, más o menos lo que les decía. Para empezar, el ITI, el ITI, ¿dónde está? El International Team of Implantology International Team. Aquí está. International Team for Implantology. Perdón, aquí estaba enseguidita. Entonces,
Esto es si viene varias veces en el artículo, entonces para tenerlo de una vez el contexto, yo me tuve que regresar porque lo veía y como que al principio no le puse atención, entonces por eso lo subrayo de una vez. Es más, vamos a subrayarlo, vamos a que quede subrayadito el artículo. Son juntas de consenso, conferencias de consenso, se hacen, por lo que estuve leyendo, se hacen cada 5 años. Entonces, ahorita vamos a hablar hasta la quinta, que fue en el 2013, me parece. No sé si en el 2018 hubo, porque este artículo no es del 2016, pero supongo que sí ha de haber antes de la pandemia. Y pues bueno, te habla de la historia de la implantología, que eso en realidad, sinceramente, no se me hace tan relevante, ¿no? Cómo empezaron a poner implantes inmediatos, porque repito que antes, pues bueno, se esperaba que el paciente estuviera todo edéntulo, ya estaba regenerada la cresta alveolar para empezar a colocar los implantes, ¿no? Entonces, bueno, empezamos que la fase pionera o la época en la que se empezó a ver esta tendencia, pues fue del 75 al 89. Se ponían implantes de cerámica y luego después se fue cambiando al titanio. Aquí está. The surgical este enfoque quirúrgico era muy popular y disparó un debate en los congresos alemanes hacia cuál implante, ¿no? El titanio o el cerámico. El cerámico que está hecho de AL2 o 3. Entonces, bueno, de ahí empezamos. Should be the choice for dental implants. ¿De qué material deberían de ser los implantes, no? ¿De titanio o cerámicos? Porque decían que los cerámicos se fracturaban, se quebraban, ¿no? Entonces, también es de mencionar que alrededor de los 90 empezó a surgir el concepto de regeneración ósea guiada con biomateriales y barreras, membranas de barrera, para ayudar a regenerar defectos perimplantarios, defectos óseos perimplantarios. Y luego después empezó una fase de prueba y error de cómo empezar a colocar este tipo de implantes. Ahí. Y luego ya después se empezaron a definir como la terminología para el tiempo, ¿no? Cuándo colocar cada implante, con qué características te vas a encontrar y qué es lo que vas a necesitar, ¿no? Entonces aquí ya tenemos en el contexto de la tercera conferencia de consenso del ITI en el 2003. Entonces, si fue la tercera en el 2003, la segunda en el 98, la primera fue en el 93. Quiero pensar, en realidad eso lo estoy deduciendo. Se revisó una revisión sistemática, la primera revisión sistemática que como nos acordamos, ya no voy a poner la pirámide, pero las revisiones sistemáticas son las más confiables cuando estamos hablando de estadística, ¿no? Entonces, por eso siempre en este tipo de conferencias se trata de revisar o de elaborar revisiones sistemáticas, ¿no? Para no ir a recomendar algo que no es tan confiable. Entonces, bueno, aquí conforme va pasando el artículo vamos viendo que cada vez las revisiones sistemáticas incluyen más casos, evidentemente, ¿no? Pues más tiempo se van dando más casos, se registran más casos y se puede estudiar mejor. Después pasamos a la documentación de complicaciones estéticas y definiciones de factores de riesgo en el 2008, que fue la cuarta reunión del ITI, que aquí está. Y esto es lo interesante aquí. Y vamos a ver, esto es lo interesante aquí ya y de aquí ya me voy a apoyar en la presentación para hacerlo un poquito más completo, ¿no? Se elaboró pues esta línea de tiempo, ¿no? En el que dices, bueno, pues tienes 4 opciones para colocar implantes, ¿no? Que es la clasificación que tenemos hasta ahorita, que es la que nos rige hasta ahorita, según lo que pude encontrar. Está la colocación inmediata, que se coloque el implante el mismo día, así como te encuentras el hueso post-extracción. Asimismo colocas el implante, ves que te da una buena estabilidad primaria y pues bueno, colocas el implante, a lo mejor colocas un biomaterial, hueso autólogo o algún seno injerto, una mezcla de los tres y pues bueno, de ahí lo colocas. Después, cuando no tienes esas condiciones primariamente, que es la estabilidad primaria, principalmente la estabilidad primaria, te esperas de 4 a 8 semanas y se llama una colocación temprana. Básicamente aquí te estás esperando a que haya una recuperación de tejido blando. Hay que recordar
que el tejido epitelial dura pues alrededor de 4 semanas pues, en regenerarse o en repararse. Y el tejido conjuntivo, sí, el tejido conjuntivo o el tejido conectivo dura, pues bueno, 8 semanas, ¿no? Por ahí de las 8 semanas. Entonces, bueno, te esperas a que haya esa recuperación para ver si ya puedes conseguir esa estabilidad primaria. Si ves todavía que no, pues bueno, te esperas de las 12 a las 16 semanas que hay una recuperación parcial ósea. Aquí, hay que notar que el artículo, si quieren, si les pongo aquí el artículo, lo define igual, ¿no? Es el mismo término, pero por ejemplo, en el día 0, pues es colocación inmediata. En el de 4 a 8 semanas es Early Implant Placement, entonces es la colocación temprana del implante. Y de 12 a 16 es Early Implant Placement también. No sé por qué es el mismo nombre para diferentes tiempos, sin embargo, pues así lo maneja el artículo, pues bueno, así hay que manejarlo. Aquí hay una recuperación ósea parcial que a lo mejor es un poquito más en la dimensión apicocoronal, la cual te permite colocar de perdida un ápice del implante o un poquito más del ápice para tener esa estabilidad primaria en dirección coronal, bueno, más bien en la zona del ápice, y a lo mejor también te da un poco más en la dirección palatina o lingual, ¿no? Entonces, para poder colocar el implante un poquito más estable. Y la última opción es después de los 6 meses, ¿no? Que es la colocación tardía, donde ya tienes una recuperación ósea completa, ¿no? El hueso ya se puede empezar pues puede ya haber una maduración completa del hueso entre 4 y 6 meses, ¿no? Que los 4 pues, son las 16 semanas. Más allá, y aquí la clasificación vemos que te está diciendo muy claramente que son más de 6 meses. Entonces, por eso te esperas ese tiempo. Las consideraciones, según la quinta conferencia de consenso del ITI, la colocación la colocación temprana de los implantes, digo inmediata, discúlpeme, o sea, inmediatamente quitas un diente o un molar y pones un implante, tiene mayor variabilidad de resultados estéticos. Aquí hay que mencionar también algo que se me olvidó, es que este artículo habla principalmente de implantes en la zona estética, ¿no? En la zona anterior. Y casi siempre los que te dan más lata pues son los de la zona del maxilar, la zona anterior del maxilar. Entonces, la colocación inmediata tiene mayor variabilidad de resultados, obviamente porque ahí sigue un proceso de remodelación, tanto de tejido óseo como de tejido blando. Entonces, bueno, y tienes 26% de probabilidad de recesión. Hay que considerar la tabla vestibular o la pared vestibular y el fenotipo periodontal. Obviamente, mientras haya, o sea, si dejamos intacta la pared vestibular, pues nos da, aparte de más, pues de más hueso, por así decirlo, de donde agarrarnos, entre comillas, pues bueno, también nos da una mayor probabilidad a no tener recesiones o baja la probabilidad de generar recesiones. Y un fenotipo periodontal grueso, que es la menor parte, la verdad, yo me he encontrado en la mayoría de los pacientes un fenotipo periodontal delgado, que hay que recordar que fenotipo periodontal ya no es nada más que se le vea una encía gruesa, ¿no? Sino también es el ancho pues, del hueso, el ancho y el ancho de la encía. Entonces, bueno, un fenotipo periodontal. Los estudios con cone beam demostraron una pérdida ósea vestibular en un tercio medial. Cuando colocamos un implante, luego, después de la extracción en la zona anterior del maxilar, casi siempre podemos estar seguros que en el tercio medial, o sea, tenemos el medial y el distal. En el tercio medial va a haber una pérdida ósea de la tabla vestibular. Y pues bueno, como les decía, en la zona estética predomina el fenotipo delgado en maxilares superiores. Disculpen, es que se me hace que mi computadora está en inglés o mi Office está en inglés y cambia. Superior, silo, table y todos esos términos los cambia a gringo. Entonces, bueno, las consideraciones para colocación inmediata tenemos que tener una pared vestibular intacta con un fenotipo óseo grueso, fenotipo óseo, bueno, también el gingival, pero óseo, o sea, tenemos que tener ahí de perdida, bueno, dice que mayor que 1 milímetro, pero yo diría que de perdida 1 milímetro de tabla ósea está bien. Un fenotipo gingival grueso para evitar las recesiones. Obviamente no podemos colocar un implante que tenga en una zona con infección presente. Eso es obvio y es de pregrado, no podemos, bueno, no se crean, sí tenemos que decirlo, no podemos hacer ningún tratamiento quirúrgico y menos de este tipo, ¿no? Que tenga implicaciones a largo plazo
con una infección presente, pues porque la infección generalmente, si la dejamos desatendida, si no la vemos, pues nos va a perjudicar ahí, nos va a generar una reabsorción o una desmineralización de los tejidos, hablando del hueso, ¿no? Y pues más, puede haber ahí una fenestración. Entonces, bueno, y tenemos que tener volumen suficiente apical y palatino para lograr la estabilidad primaria, que la estabilidad primaria es como que el requisito principal. Si no tienes estabilidad primaria, no, jamás vas a colocar un implante. Cuando no existe esto, estos cuatro parámetros, se recomienda esperar de 4 a 8 semanas para que madure el tejido blando. Y cuando se prevé una falta de estabilidad, o sea, cuando dices, híjole, no, aunque me espere a que madure el tejido blando, no voy a poder lograr esa estabilidad primaria, debes de esperar de 12 a 16 semanas que se forme un poquito más el hueso apical y palatino o lingual. Ahora, nos mencionan unas consideraciones sobre todo de las estructuras anatómicas. Volvamos al artículo para que vean. Aquí está, esto es la recomendación de los protocolos de extracción. Aquí está la tabla. Esta es la tabla 1. Aquí está en español. Las estructuras anatómicas para examinar en un solo sitio de extracción dental en la zona estética. Hay que recordar que está orientado a la zona estética. Sin embargo, pues yo creo que no está de más también revisarlo en una zona que no es estética. El grosor, la altura y la integridad de la pared ósea facial, o sea, la pared vestibular. Hay que recordar que el lado facial para los estadounidenses es la cara vestibular, para los mexicanos, latinoamericanos. La altura y el grosor de la pared del hueso palatino, o sea, la del otro lado. El ancho de la cresta mesial y distal al sitio de extracción medido 3 milímetros apical, o sea, mínimo tiene que tener 3 milímetros apical a la unión amelocementaria de los dientes adyacentes. Es decir, si sacaste, no sé, vamos a decir un diente 11, tienes que ver dónde está la cresta del 21 y dónde está la cresta alveolar del 12, y tiene que tener como mínimo la altura de lo que tengas. Localizas la unión amelocementaria, la UCE. Sí, discúlpeme, me quedé pensando. La UCE, la amelocementaria. Y de perdida la cresta ósea tiene que estar 3 milímetros abajo, por lo menos, ¿verdad? Obviamente si la tienes al mismo nivel o 1 o 2 milímetros abajo está súper bien, pero eso es como que lo mínimo. La altura y la inclinación de la cresta alveolar, donde vas a poner el implante, para poder también dirigir. Acuérdense que la colocación del implante tiene que ser en 3 dimensiones, no nomás en 2, como se ve en las radiografías normales, ¿no? Por eso es muy importante pedir una tomografía. La altura del hueso alveolar en los dientes adyacentes, la ubicación y extensión del canal nasopalatino. Hay que recordar que estamos hablando de la zona estética, que son los anterosuperiores, disculpen. Entonces ahí también está el canal nasopalatino. El volumen óseo disponible en apical y palatal, sí, pues palatinamente a la raíz, para lograr esa estabilidad primaria en caso de que tengamos a lo mejor un alveolo muy ancho, ¿no? Si tenemos cómo agarrar apicalmente el implante y darle una estabilidad primaria, ya lo hicimos. Y el tamaño mesiodistal del espacio de un solo diente resultante después de la extracción. Entonces hay que ver cuánto espacio nos deja la extracción de un diente. Si hay una malposición, a lo mejor, si quitamos un 11 otra vez, pero tenemos una malposición del 12 y del 21, vamos a tener problemas para rehabilitar y muy probablemente también para colocar ese implante, ¿no? Entonces también hay que medir esa dimensión mesiodistal. Implicación o indicaciones, ¿cuándo podemos colocar inmediatamente? Cuando tenemos una pared vestibular intacta con un fenotipo grueso, ya sea mayor a 1 milímetro, y pues obviamente tenemos que cuidar que no ir nosotros a la hora de hacer la osteotomía, hacer una dehiscencia o una fenestración. Obviamente cuando tengamos una ausencia de infección purulenta y cuando tengamos suficiente hueso apical o palatino. Habla aquí, cuando lo vas a poner inmediato, habla de la técnica flapless, que pues, en una colocación inmediata es nada más pues meter el implante en el alveolo, ¿no? Porque hay que recordar que hay un enfoque o una técnica para colocar implantes, más que nada ya cuando está el hueso recuperado en una colocación tardía, pero donde haces una incisión, que más adelante creo que viene, creo que sí le incluí, una incisión, levantas el colgajo sobrevestibular y ahí empiezas a hacer la osteotomía, ¿no? Entonces hay que recordar que
que la técnica flapless nos evita el cambio en tejidos post-colgajo. Después de levantar un colgajo, inevitablemente vamos a tener una remodelación ósea y una remodelación, obviamente, si se remodela el hueso, también se tiene que remodelar el tejido blando que lo cubre. Aún cuando levantamos un colgajo de espesor total. Y la técnica guiada, ¿no? Es como que las dos sugerencias, ¿no? Si puedes hacer una técnica flapless cuando vas a hacer una colocación inmediata o una técnica guiada, porque la guiada, aunque a muchos les parezca innecesario, aquí me gustó en el artículo que le dice al... ¿Dónde está? Es que está larguísimo. ¿Dónde está? Vamos a buscar. Aquí está. Este término se me hizo muy, muy gracioso. La técnica, pues guiada, ¿no? La técnica guiada asistida por computadora y la que es a mano, la freehand, the so-called brain guided, o sea, guiada por el cerebro. Pero bueno, también cuando la vas a hacer inmediata, te recomiendan hacer la guiada para que tengas una orientación en las 3 dimensiones correctas y que además le des una dirección correcta vestibular, que son mínimo 2 milímetros de distancia entre la pared. Se supone que tienes una pared vestibular intacta, ¿no? Entonces, entre esa pared vestibular intacta y tu implante deben de haber mínimo 2 milímetros de distancia. Indicaciones para la colocación temprana. 4 a 8 semanas, pues extracción, tejidos blandos sanos, extracción sin colgajo, sin colgajo. Ok, sí, o sea que si vas a hacer esto, la extracción debe haber sido sin colgajo. En la colocación, o sea, ya cuando lo vas a colocar, si haces un colgajo triangular y la incisión la haces más hacia palatino para darle como más espacio al colgajo vestibular y que alcance a cubrir todo el implante. Aquí en el artículo hay una imagen que está muy suave. Miren, esta es la colocación inmediata. Hay una ilustración muy padre. Esta. Entonces aquí te cargas más hacia palatino para que la parte vestibular te quede un poquito más. A ver, aquí está. Midfacial, los cortes en 8 semanas. Tenemos un hueso palatino, o bueno, una pared palatina, pared vestibular delgada, que consiste más que nada en bundle bone y que ha sido reabsorbido y un relleno espontáneo, ¿no? Y engrosamiento del tejido blando. Aquí vemos cómo el tejido conectivo está más grueso en esa área, pues rellenando el defecto, ¿no? El tejido conectivo siempre va a madurar más rápido, más rápido que el óseo. Entonces, y el aspecto vestibular muestra un poquito más de planeamiento en la cirugía de los implantes. 8 semanas después de la extracción, una cirugía palatina se lleva a cabo con la hoja de bisturí aquí, digamos, en la parte interna del hueso para que el colgajo vestibular te quede más ancho, ¿no? Y que a la hora de volverlo a cerrar, puedas cubrir la mayor parte del implante y no tengas problemas. La posición orofacial del hombro del implante debe estar a 1.5 de palatino hasta el futuro punto de emergencia. Acuérdense que cuando ponemos un implante y también sobre todo en la zona estética, el perfil de emergencia es muy importante, ¿no? Entonces tienes que tener ciertas dimensiones para que te permita en un futuro crear ese perfil de emergencia. De 12 a 16 semanas pues de extracción, hay una recuperación ósea parcial. Los pacientes, estas indicaciones son para pacientes con lesión periapical extensa, o sea que no permite que luego puedas colocar un implante. ¿Qué tipo de lesión periapical extensa es esta? Pues más adelante vamos a ver en la clasificación, en la de más de 6 meses. Y este tipo de colocación es ideal para dientes con múltiples raíces como los primeros molares. Y aquí está la colocación tardía, hay que esperar más de 6 meses después de la extracción.
Podemos tener dos tipos de razones para hacer esto. Las razones, obviamente, las primeras son las centradas en el paciente y hay otras centradas en el sitio de la cirugía. Las del paciente son más que nada la edad, son pacientes adolescentes que todavía no terminan su crecimiento y que no están listos todavía, su cuerpo no puede, bueno, sí puede, pero su cuerpo no es ideal colocar todavía en su cuerpo un cuerpo extraño, no un implante. Entonces, por eso, además de que los adolescentes sabemos que generalmente tenemos más dificultad para que logren ese índice de placa, esa técnica de higiene personal que le permita conservar y darle mantenimiento al implante por muchos años, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor por eso pudiéramos esperar. Puede ser que la paciente esté embarazada o puede ser razones personales que el paciente a lo mejor no tenga esas condiciones óseas tan feas, pero como sale mucho de trabajar, pues hay que esperarnos a que pueda agendar unas vacaciones para poder colocar el implante y tener todas las citas subsecuentes que conlleva, ¿no? La colocación de un implante. Y las razones de por qué el sitio no nos permitiría colocar un implante inmediato o temprano pudieran ser las lesiones periapicales grandes, como lo son quistes, como que el diente que extrajimos tuviera anquilosis y tuvimos que retirar gran cantidad de hueso para poderlo retirar. Y se recomienda hacer una regeneración ósea y o preservación alveolar, que es pues, básicamente una regeneración ósea. Si tenemos ya un paciente al que predecimos que vamos a poner un implante de forma tardía. Y básicamente eso es todo por esta ocasión. Miren, aquí está, no está tan largo, estos artículos no están tan largos, pero tienen muchas referencias. Entonces, se les recomiendo mucho poder, cuando puedan leer un artículo de este journal del Periodontology 2000, están buenísimos. Yo creo que me gusta, yo creo que es mi journal favorito. Vamos a dejar de compartir. Y pues bueno, espero que les haya podido ser de utilidad. A lo mejor hay periodoncistas, implantólogos o a lo mejor odontólogos de práctica general que ya tienen un poquito más de experiencia con los implantes y a lo mejor ellos ya conocían esta terminología. Sin embargo, nunca está de más porque puede ser que con el pasar del tiempo se nos va olvidando. A lo mejor no prevemos una situación o pues bueno, nunca está de más refrescar el conocimiento. Y espero que les haya servido a todos ustedes, espero que les haya servido para saber cuándo sí o cuándo no colocar inmediatamente un implante. Y más que nada en la zona estética, ¿no? La zona estética siempre es como de mucho respeto porque por cualquier cosa podemos tener una pérdida de la tabla vestibular. La tabla vestibular hay que recordar que es súper delgadita. También muchas veces nos encontramos una tabla vestibular, o bueno, no nos encontramos una tabla vestibular, iba a decir una tabla vestibular ausente, pero muchas veces no hay esa tabla vestibular porque la extracción puede ser muy traumática o pues simplemente no se tuvo cuidado al hacer. Hay que recordar que el uso de elevadores, pues muchas veces pues el punto de apoyo pues es a fin de cuentas es la cresta alveolar, ¿no? Entonces muchas veces ese apoyo del elevador a la hora de estar haciendo la extracción pues nos desaparece o nos damnifica las tablas que más adelante nos van a servir pues para lograr estos fines exitosos y sobre todo estéticos para que tanto buscan los pacientes. También, además de la regeneración ósea, muchas veces es necesario hacer una colocación de un injerto de tejido blando. Mayormente, bueno, yo he visto casi siempre que lo colocan un injerto de tejido conectivo, un ITC. Sin embargo, pues a lo mejor un gingival libre, pues pudieras ver, ¿verdad? No tiene tanta estética como el del conectivo, pero pudiera ser, se pudiera considerar en dado caso. Y eso es todo por este lunes literario. Te agradezco mucho que nos dejes tus comentarios, que me sigas en mi Instagram, @periodoncistachihuahua, si nos estás viendo en Instagram. Deja tu comentario, deja tu corazón, compártele el video a un amigo, una amiga que le pueda servir, que esté precisamente buscando cómo reemplazar ese diente en el caso de los pacientes, o si eres un odontólogo que te gusta la periodoncia, que coqueteas con ella, eres un periodoncista o eres un colega de otra especialidad que también le gusta meterse al mundo de los implantes, pues bueno, ojalá te haya servido mucho. Déjame tus comentarios, tus experiencias con este tipo de procedimientos para poder platicar. Muchísimas gracias por este lunes literario y nos vemos la próxima semana.